Me invitaron a la boda de mi ex mejor amiga con mi exnovio, y fui solo para revelar lo que ambos me hicieron años atrás. Lo que no esperaba era que esa noche cambiaría mi vida para siempre, desenterrando secretos que ni siquiera yo conocía. Hola, si te gusta este tipo de historias llenas de drama y emociones, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que te mantenga al borde del asiento. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. 5 años atrás, mi vida era perfecta, o al menos eso creía. Tenía una mejor amiga desde la secundaria, alguien a quien consideraba como una hermana. La conocí en primer año, cuando ambas éramos las nuevas en una escuela donde todos ya tenían sus grupos formados. Nos unimos por necesidad al principio, pero pronto nos volvimos inseparables. Éramos el tipo de amigas que terminaban las frases de la otra, que se llamaban a medianoche para compartir cualquier tontería, que planeaban un futuro juntas. Y luego estaba mi novio, con quien llevaba 2 años. Era el tipo de hombre que te hacía sentir que el mundo era un lugar mejor, atento, divertido, siempre con una sonrisa que desarmaba cualquier mal día. Los tres éramos un trío inseparable. Salíamos juntos, hacíamos viajes, compartíamos todo. O eso pensaba. Todo cambió un verano, cuando noté que algo no estaba bien. Empecé a sentir que mi amiga se distanciaba. Sus mensajes eran más cortos, sus excusas para no vernos más frecuentes. Al principio lo achaqué a que estaba ocupada con su nuevo trabajo, pero luego las cosas se pusieron más extrañas. Mi novio también empezó a actuar raro. Llegaba tarde, cancelaba planes, y cuando estábamos juntos, parecía estar en otro lado. Yo no quería ser la típica novia paranoica, así que traté de ignorarlo, pero la duda era como una semilla que crecía cada día. Una noche, todo explotó. Había planeado una cena especial para mi novio en nuestro aniversario. Había cocinado su platillo favorito, puse velas, todo el cliché romántico. Pero él no llegó. Pasaron las horas, y nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Preocupada, marqué a su celular una y otra vez, pero siempre caía en el buzón. Entonces, desesperada, llamé a mi amiga. Ella tampoco contestó. Algo en mi estómago me decía que no era casualidad. Decidí ir a su departamento. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos. Cuando toqué la puerta, ella abrió, con el cabello despeinado y una expresión de pánico que no pudo ocultar. Detrás de ella, en el sofá, estaba él. Mi novio. Sin camisa, con una cerveza en la mano, como si estuviera en su casa. No hicieron falta palabras. Sus rostros lo decían todo. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que veía. Intentaron explicarse, balbuceando excusas que no tenían sentido. No es lo que parece, dijo ella. Solo estábamos hablando, añadió él. Pero sus mentiras eran tan obvias que casi me dieron risa. No dije nada. Solo di media vuelta y me fui. Esa noche, caminando sola bajo la lluvia, juré que nunca volvería a confiar en nadie. Los meses siguientes fueron un infierno. Corté contacto con ambos, pero el dolor no se iba. Me sentía traicionada, humillada, como si todo lo que había construido con ellos no valiera nada. Me encerré en mí misma, evitando amigos, fiestas, cualquier cosa que me recordara a ellos. Pero la vida tiene una forma cruel de no dejarte olvidar. Un día, mientras revisaba mi correo, vi una invitación. Era una tarjeta elegante, con letras doradas y un diseño floral. La boda de ellos. Mi ex mejor amiga y mi ex novio se casaban. Y, por alguna razón retorcida, me habían invitado. Al principio, tiré la invitación a la basura. ¿Quiénes se creían para invitarme? ¿Era una broma? ¿Una forma de restregarme su felicidad en la cara? Pero mientras más lo pensaba, más crecía una chispa de algo oscuro dentro de mí. No era solo dolor, era rabia. Rabia por lo que me habían hecho, por cómo habían destruido mi confianza, mi vida. Y entonces decidí algo, iba a ir a esa boda. No para celebrar, no para desearles lo mejor. Iba a ir para contar la verdad. Para que todos supieran quiénes eran realmente. Prepararme para la boda fue como planear una venganza. Elegí el vestido perfecto, uno que me hacía sentir poderosa. Practiqué frente al espejo lo que diría, como lo diría. Imaginé sus caras, la sorpresa, la vergüenza. Pero también había una parte de mí que temblaba de miedo. ¿Y si me arrepentía? ¿Y si no era capaz de hablar frente a todos?
Pero ya no había vuelta atrás. El día de la boda llegó, y con él, una mezcla de nervios y determinación que nunca había sentido antes. Cuando llegué al lugar, un salón elegante decorado con flores blancas y luces suaves, sentí que el aire se volvía pesado. Había rostros conocidos, amigos en común, familiares de ambos. Algunos me miraron con sorpresa, otros con lástima. Me senté en una de las mesas del fondo, observando todo como si fuera una espectadora en una película. La ceremonia fue perfecta, como sacada de una revista. Ella, radiante en su vestido blanco. Él, sonriendo como si nunca hubiera roto un corazón. Todo era tan idílico que casi me hizo dudar. Pero entonces recordé esa noche, sus mentiras, y la furia volvió. El momento del brindis se acercaba, y con él, mi oportunidad. Había planeado levantarme, tomar el micrófono y contar todo, cómo me traicionaron, cómo se burlaron de mí. Pero justo cuando estaba a punto de ponerme de pie, algo pasó. Una mujer, alguien que no reconocí, se acercó a mi mesa. Era mayor, con el rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos tenían una intensidad que me dejó helada. Tú eres la que no debería estar aquí, me dijo en voz baja, casi como un susurro. Antes de que pudiera responder, se alejó entre la multitud. ¿Quién era ella? ¿Por qué me dijo eso? Mi corazón latía con fuerza, y de repente, la sala se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre mí. Miré hacia la pareja, que reía y brindaba con los invitados, ajenos a todo. Pero algo en el aire había cambiado. No era solo mi plan lo que estaba en juego. Había algo más, algo que no entendía, pero que estaba a punto de descubrir. La boda seguía su curso, pero yo no podía sacarme de la cabeza las palabras de esa mujer. Tú eres la que no debería estar aquí. Su voz resonaba en mi mente, como si hubiera tocado un nervio que ni yo sabía que tenía. Me quedé en mi mesa, con la copa de vino intacta, observando a los invitados que reían y bailaban como si nada. Pero yo sentía que estaba en el borde de algo, como si el suelo bajo mis pies estuviera a punto de desmoronarse. Intenté calmarme. Me dije que solo era una extraña, alguien que tal vez me confundió con otra persona. Pero sus ojos, había algo en ellos, una mezcla de advertencia y tristeza que me ponía los nervios de punta. Decidí buscarla entre la multitud. Necesitaba saber quién era y por qué me había dicho eso. Caminé por el salón, esquivando a los meseros y a los grupos de amigos que brindaban. Pero no la encontré. Era como si se hubiera desvanecido. Regresé a mi mesa, frustrada, y fue entonces cuando vi algo que me hizo detener en seco. En el centro de la pista, mi ex amiga y mi ex novio bailaban su primer baile como esposos. La forma en que se miraban, con sonrisas perfectas y gestos ensayados, era casi demasiado. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fue él. Mi ex. Por un segundo, mientras giraban, sus ojos se encontraron con los míos. No fue una mirada casual, no fue un accidente. Fue deliberada, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Y en esa fracción de segundo, vi algo en su rostro que no esperaba, miedo. Me quedé paralizada. ¿Por qué me miraba así? ¿Sabía que yo estaba planeando algo? ¿O había algo más? Mi plan original de tomar el micrófono y exponerlo seguía en mi cabeza, pero ahora sentía que no era suficiente. Había algo más grande aquí, algo que no entendía. Decidí que no podía actuar sin saber más. Si iba a soltar la bomba, tenía que estar segura de que no me estaba metiendo en algo peor. El resto de la recepción pasó en una especie de niebla. Hablé con algunos conocidos, fingiendo sonrisas y respondiendo preguntas sobre mi vida. ¿Y tú qué has estado haciendo? ¿Ya tienes pareja? Las típicas preguntas de compromiso. Pero mi mente estaba en otro lado. Observaba cada detalle, como mi ex amiga hablaba con los invitados, como él evitaba mirarme de nuevo, como algunos familiares parecían tensos, susurrando entre ellos. Había una corriente oculta en esa boda, algo que nadie decía en voz alta. Cuando llegó la hora de los discursos, mi corazón dio un vuelco. Era el momento que había estado esperando, mi oportunidad para hablar. Pero justo antes de que pudiera levantarme, alguien más tomó el micrófono. Era el padre de mi ex amiga, un hombre que siempre me había tratado con cariño. Su voz temblaba un poco mientras hablaba de lo orgulloso que estaba de su hija, de cómo siempre había sido una luchadora. Pero luego dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Todos cometemos errores, pero lo importante es que aprendemos de ellos y seguimos adelante.
Sus ojos recorrieron el salón, y por un instante, sentí que me miraba directamente a mí. ¿Era una indirecta? ¿Sabía algo? Mi paranoia crecía con cada minuto. Decidí que no podía esperar más. Si iba a hacer algo, tenía que ser ahora. Me levanté, con las piernas temblando, y me acerqué al área donde estaba el micrófono. Pero antes de que pudiera llegar, alguien me interceptó. Era un primo de mi ex amiga, alguien con quien apenas había hablado antes. Oye, ¿podemos hablar un segundo?, me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo seguí a un rincón del salón, más por curiosidad que por otra cosa. Lo que me dijo me dejó sin aliento. Sé por qué estás aquí, empezó, bajando la voz. Y sé que quieres arruinar esto. Pero hay cosas que no sabes, cosas que te harían cambiar de opinión. Le pregunté de qué hablaba, pero se negó a dar detalles. Solo dijo, si hablas esta noche, no solo los destruirás a ellos. Te destruirás a ti misma. Su tono no era amenazante, sino casi suplicante, como si estuviera tratando de protegerme. Pero eso solo me confundió más. ¿Qué podían estar escondiendo? ¿Qué era tan grave que podía destruirme? Me alejé de él, con la cabeza dando vueltas. No sabía si era una trampa, una manipulación, o si realmente había algo que yo no entendía. Pero una cosa era segura, mi plan original de exponerlos se estaba desmoronando. No porque hubiera perdido el valor, sino porque sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. Algo que ellos, y quizás otros en esa boda, no querían que supiera. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo afuera, me senté en una silla apartada, tratando de ordenar mis pensamientos. La mujer misteriosa, la mirada de mi ex, las palabras del padre, la advertencia del primo, todo se arremolinaba en mi cabeza. Y entonces, vi algo que me hizo contener el aliento. En una mesa cercana, escondida entre las sombras, estaba ella de nuevo. La mujer que me había hablado. Pero esta vez, no estaba sola. Estaba hablando con mi ex, y por la forma en que gesticulaban, no era una conversación amistosa. Me acerqué con cuidado, tratando de no ser vista. No podía escuchar lo que decían, pero vi cómo ella le entregaba algo, un sobre pequeño. Él lo tomó con manos temblorosas, miró a su alrededor como si temiera que alguien los viera, y luego se lo guardó en el bolsillo. La mujer se fue, y él volvió a la pista de baile como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo estaba mal. Muy mal. Decidí seguirla. No sabía por qué, pero algo me decía que ella era la clave para entender todo. Salí del salón, ignorando las risas y la música detrás de mí. La noche era fría, y el estacionamiento estaba casi vacío. La vi subirse a un auto viejo, y antes de que pudiera pensarlo dos veces, tomé una decisión impulsiva. Corrí a mi carro, arranqué, y la seguí. No sabía a dónde me llevaría, pero estaba segura de una cosa: esa noche no terminaría como yo había planeado. El motor de mi carro rugía mientras seguía el auto de la mujer misteriosa por las calles oscuras. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. No tenía idea de a dónde iba ni por qué la estaba siguiendo, pero algo en mi interior me decía que no podía dejarla ir. Las luces traseras de su auto eran mi única guía en la noche, y cada semáforo, cada curva, me hacía apretar el volante con más fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me estaba metiendo? Pero ya no había vuelta atrás. El trayecto fue largo, o al menos así lo sentí. Las calles elegantes del centro dieron paso a barrios más modestos, con casas viejas y farolas parpadeantes. Finalmente, el auto de la mujer se detuvo frente a una casa pequeña, casi escondida entre árboles descuidados. Apagué mis faros y estacioné a una distancia prudente, con el corazón en la garganta. La vi bajar del auto, mirar a su alrededor como si temiera que alguien la siguiera, y entrar en la casa. No sabía qué hacer. ¿Debía acercarme? ¿Llamar a la puerta? ¿O simplemente esperar? Mi instinto me decía que esperara, así que lo hice. Mientras estaba allí, en la oscuridad, mi mente no dejaba de dar vueltas. Recordé cada detalle de la boda, la mirada de mi ex, las palabras del padre, la advertencia del primo. Y luego estaba ese sobre que la mujer le había dado a mi ex. ¿Qué contenía? ¿Documentos? ¿Fotos? ¿Dinero? Cada posibilidad era más inquietante que la anterior. Saqué mi celular y tomé una foto del auto y la casa, por si necesitaba pruebas más tarde. No sabía de qué,
Pero algo me decía que esto no era un juego. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la puerta de la casa se abrió. No era la mujer. Era un hombre, alguien que no reconocí. Era alto, con el cabello canoso y una postura que gritaba autoridad, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. Habló con la mujer en la entrada, y aunque no podía escuchar, sus gestos eran tensos, casi agresivos. Luego, él miró hacia la calle, y por un segundo, sentí que sus ojos se clavaron en mi carro. Me agaché instintivamente, con el corazón desbocado. Cuando volví a mirar, él ya había entrado de nuevo, y la mujer estaba cerrando la puerta. No podía quedarme allí para siempre. Decidí que necesitaba respuestas, pero no estaba lista para enfrentarme a ellos directamente. En cambio, tomé nota de la dirección y regresé al hotel donde me estaba quedando. No podía volver a la boda, no después de lo que había visto. Mi plan original de exponer a mi ex amiga y a mi ex novio parecía ahora tan pequeño, tan insignificante, comparado con lo que estaba descubriendo. Había algo mucho más grande en juego, y yo estaba en el medio. Esa noche apenas dormí. Revisé mi celular una y otra vez, buscando cualquier pista. Busqué la dirección en internet, pero no encontré nada útil, solo que la casa estaba registrada a nombre de una empresa que no tenía información pública. Intenté recordar cada detalle de la mujer, su ropa, su voz, su manera de moverse. Pero lo único que tenía claro era que ella sabía algo, y que mi ex también. Al amanecer, tomé una decisión, iba a investigar más, pero con cuidado. No podía confiar en nadie. Al día siguiente, decidí contactar a alguien que podría ayudarme. Era un amigo de la universidad, alguien que ahora trabajaba como investigador privado. No éramos cercanos, pero siempre había sido confiable, y lo mejor, no tenía ninguna conexión con mi ex amiga ni mi ex novio. Le conté una versión resumida de la historia, omitiendo los detalles más personales. Le di la dirección de la casa y la descripción de la mujer y el hombre que había visto. Solo quiero saber quiénes son, le dije. Y si están metidos en algo raro. Él prometió investigar, pero me advirtió que tuviera cuidado. Si estás siguiendo a alguien que no quiere ser encontrado, podrías meterte en problemas, dijo. Los días siguientes fueron una tortura. Esperar respuestas era como caminar sobre brasas. Intenté seguir con mi vida normal, pero cada notificación en mi celular me hacía saltar, pensando que era mi amigo con información. Mientras tanto, las redes sociales de la boda comenzaron a llenarse de fotos. Mi ex amiga y mi exnovio, radiantes, cortando el pastel, bailando, rodeados de amigos y familia. Cada imagen era como un puñal, pero también me daba más determinación. No iba a dejar que se salieran con la suya, no después de todo. Finalmente, mi amigo me llamó. Su voz sonaba tensa, como si no quisiera decir lo que había descubierto. La casa pertenece a una empresa pantalla, probablemente usada para lavar dinero o algo por el estilo, explicó. El hombre que viste es un tipo con antecedentes. No es un criminal de alto perfil, pero está ligado a negocios turbios, préstamos, extorsión, cosas así. La mujer, no tengo mucho sobre ella, pero parece que es una especie de intermediaria. No vive en esa casa, solo la usa para reuniones. Hizo una pausa antes de añadir, y hay algo más. Encontré una conexión con tu ex. No es directa, pero hay registros de transferencias bancarias entre él y esa empresa. No sé qué significa, pero no pinta bien. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Transferencias bancarias? ¿Mi ex estaba metido en algo ilegal? Siempre lo había visto como un tipo normal, quizás un traidor, pero no un criminal. Y sin embargo, todo empezaba a encajar, su nerviosismo en la boda, el sobre, la mujer misteriosa. Pero aún había tantas preguntas. ¿Qué tenía que ver mi ex amiga en todo esto? ¿Y por qué me habían invitado a la boda? ¿Era solo una crueldad, o había algo más? Decidí que necesitaba confrontarlos. No podía seguir dando vueltas en la oscuridad. Pero antes de hacerlo, necesitaba más pruebas. Le pedí a mi amigo que siguiera investigando, y mientras tanto, hice algo que no había considerado antes. Revisé mis propios recuerdos. Saqué una caja vieja del armario, llena de fotos y cartas de la época en que éramos un trío inseparable. Entre las cosas, encontré un cuaderno donde mi ex amiga solía escribir ideas para proyectos. Siempre había sido creativa,
con sueños de abrir su propia empresa. Pero mientras hojeaba las páginas, algo me llamó la atención. Había notas sobre reuniones, nombres de personas, y números que parecían cuentas bancarias. En ese momento, no les di importancia, pero ahora todo parecía sospechoso. Estaba a punto de cerrar el cuaderno cuando una hoja suelta cayó al suelo. Era una lista, escrita a mano, con fechas y cantidades de dinero. Al final, había una nota: no dejes que ella lo descubra. El pronombre no especificaba a quién se refería, pero un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Hablaban de mí? ¿O de alguien más? Sentí que estaba a punto de abrir una puerta que no podía cerrar. Pero ya no había marcha atrás. Iba a descubrir la verdad, aunque me costara todo. La verdad estaba tan cerca que casi podía tocarla, pero cada paso que daba me hacía sentir que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Ese cuaderno, con sus notas crípticas y la frase «no dejes que ella lo descubra», era como una bomba de tiempo en mis manos. No podía dejar de mirarlo, buscando pistas, tratando de conectar los puntos. Decidí que era hora de actuar. No podía esperar más a que mi amigo investigador encontrara algo nuevo. Tenía que confrontar a mi ex amiga y a mi exnovio, pero no iba a hacerlo a ciegas. Necesitaba un plan, y necesitaba pruebas sólidas. Lo primero que hice fue digitalizar las páginas del cuaderno. Escaneé cada nota, cada número, cada garabato, y se lo envié a mi amigo para que lo analizara. Luego, busqué la manera de contactar a mi ex amiga sin que pareciera sospechoso. Sabía que si iba directo a confrontarlos, se cerrarían como ostras. Así que envié un mensaje sencillo, fingiendo nostalgia: «Oye, vi las fotos de la boda y me dio gusto verlos tan felices. Podemos tomar un café y ponernos al día». No esperaba que aceptara, pero lo hizo. Su respuesta fue rápida, casi demasiado amistosa: «Claro. Me encantaría verte. ¿Qué tal mañana?». Mi estómago se retorció. Era genuina, o sabía algo. El encuentro fue en una cafetería del centro, un lugar neutral con suficiente gente como para sentirme segura. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana. Verla fue como retroceder en el tiempo. Seguía siendo la misma, cabello perfectamente peinado, sonrisa encantadora. Pero ahora veía algo diferente en sus ojos, una cautela que no estaba ahí antes. Nos saludamos con un abrazo incómodo, y durante los primeros minutos, todo fue charlas superficiales: el clima, su luna de miel, mi trabajo. Pero yo no estaba ahí para eso. Saqué el cuaderno de mi bolso y lo puse sobre la mesa, sin decir nada. Su rostro cambió en un instante. La sonrisa se desvaneció, y sus manos se detuvieron en la taza de café. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, con un hilo de voz. No respondí de inmediato. Quería que el silencio la presionara. «Finalmente», dije, «lo encontré entre mis cosas. Creo que olvidaste devolverlo. Hay notas interesantes aquí, nombres, números, y una frase que dice: no dejes que ella lo descubra. ¿Quieres explicarme de qué se trata?». Ella intentó mantener la compostura, pero vi cómo sus dedos temblaban. «No sé de qué hablas», dijo, mirando hacia la ventana como si buscara una salida. «Pero yo no iba a dejarla escapar tan fácil. Sé que estás metida en algo con él. Y sé que ese hombre en la casa, el del auto viejo, tiene algo que ver. También sé de las transferencias bancarias. Si no me dices la verdad, voy a la policía con todo esto». No estaba segura de si tenía suficiente para ir a la policía, pero necesitaba que ella lo creyera. Por un momento, pensé que se pondría a gritar o que se iría. Pero en cambio, sus hombros se hundieron, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quería que te enteraras así», susurró. Y entonces, empezó a hablar. Me contó una historia que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó años atrás, cuando ella y mi exnovio se involucraron en un negocio que parecía inofensivo, una inversión en una startup que prometía grandes ganancias. Pero la startup no era lo que parecía. Estaba vinculada a una red de lavado de dinero, y cuando quisieron salirse, ya era demasiado tarde. El hombre que vi en la casa, el de cabello canoso, era uno de los líderes de la operación. Los tenía atrapados, amenazándolos con exponerlos si no seguían sus órdenes. «Por eso te traicionamos», admitió, con la voz rota. «No fue porque no te quisiéramos. Fue porque él nos obligó a alejarte. Sabía que tú eras demasiado lista, que sospecharías algo.
Nos dijo que si no rompíamos contigo, te haría daño. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Todo este tiempo, había pensado que su traición fue por despecho o egoísmo, pero ahora veía que había algo mucho más oscuro detrás. Sin embargo, una parte de mí no podía confiar en ella. ¿Y si estaba mintiendo para salvarse? Le pregunté por la mujer misteriosa, la del sobre. Su rostro palideció aún más. Es su hermana, dijo. Ella es la que lleva los mensajes, los pagos. Fue ella quien insistió en invitarte a la boda. Dijo que era una prueba, para ver si habías olvidado todo. Pero yo sabía que no lo harías. Por eso estaba tan nerviosa cuando te vi allí. Todo empezaba a encajar, pero aún había piezas faltantes. ¿Por qué me querían en la boda? ¿Qué ganaban con eso? No tuve tiempo de preguntarle más, porque mi celular vibró. Era un mensaje de mi amigo investigador. Encontré algo grande. Reúnete conmigo ahora. Es urgente. Me disculpé con mi ex amiga, dejándola con el cuaderno y una advertencia: si me mentiste, lo sabré. Salí de la cafetería con la cabeza a mil. Mi amigo me esperaba en su oficina, y cuando llegué, tenía una carpeta llena de documentos. Me explicó que las transferencias bancarias no solo conectaban a mi ex con la empresa Pantalla, sino que también había registros de pagos a varias personas en la boda, incluyendo al padre de mi ex amiga. Esto no es solo un negocio turbio, dijo. Es una red grande, y tu ex y tu amiga son solo peones. Pero hay algo más. Encontré una grabación. Me puso unos audífonos y reprodujo un archivo de audio. Era una conversación entre el hombre canoso y la mujer misteriosa. Hablaban de mí. Ella no sabe nada, pero si empieza a husmear, tendremos que encargarnos de ella, decía él. La mujer respondía: por eso la invité. Si se queda callada, perfecto. Si no, bueno, ya sabemos qué hacer. Mi sangre se heló. La invitación a la boda no era una burla. Era una trampa para ver si yo representaba una amenaza. Esa noche, tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de mi amigo, reuní todas las pruebas, el cuaderno, los documentos, la grabación. Lo llevé todo a un contacto que él tenía en la fiscalía. No fue fácil. Tuve que testificar, responder preguntas, revivir cada momento doloroso. Pero valió la pena. Semanas después, la red fue desmantelada. El hombre canoso y su hermana fueron arrestados, junto con varias personas más. Mi ex amiga y mi exnovio también enfrentaron cargos, aunque menores, porque cooperaron con las autoridades. Cuando todo terminó, me senté en mi apartamento, mirando las fotos de la boda que aún circulaban en redes. Ya no sentía rabia. Solo una extraña mezcla de alivio y vacío. Había ido a esa boda para vengarme, pero terminé descubriendo una verdad que me liberó de maneras que no esperaba. No solo expuse a quienes me traicionaron, sino que desmantelé algo mucho más grande. Y aunque el dolor de su traición nunca se irá del todo, supe que había hecho lo correcto. La última vez que supe de ellos, estaban tratando de reconstruir sus vidas, lejos de mí, lejos de todo. Y yo, por primera vez en años, sentí que podía empezar de nuevo. No como la chica rota que fui, sino como alguien que enfrentó la verdad y salió más fuerte. La boda que pensé que sería mi ruina terminó siendo mi redención. Y esa, supongo, es la verdadera venganza.